En esta ocasión hablaremos de uno de los animales más conocidos y uno de los más reconocibles por la gente, que por desgracia se encuentra en peligro de extinción, el rinoceronte. Pero hablaremos del que se encuentra en mayor peligro, el rinoceronte de Java. Así que, ¡vamos al video! Los rinocerontes son mamíferos perisodáctilos con una estructura gástrica de un monogástrico. Y si te estás preguntando que el rinoceronte está emparentado con los rumiantes como la vaca, estás equivocado. Lo más cercano a un rinoceronte podría ser el caballo o el tapir, donde existen 5 especies que se distribuyen en los continentes de África y Asia, siendo mamíferos muy primitivos donde se especula que han habitado el planeta desde hace millones de años, siendo de los mamíferos más antiguos que lo habitan. Y cada una de estas especies difiere mucho entre sí, pero del que vamos a hablar va a ser del rinoceronte de Java. Este rinoceronte vivió en las selvas de Asia, como en los países de Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, la península de Malasia, las islas de Sumatra, Indonesia y posiblemente Borneo, en planicies dotadas por abundantes cuerpos de agua y cañizales. Actualmente se limita a una pequeña región de Java. Java es una región de Indonesia, donde fue uno de los primeros lugares donde se descubrió y se estudió por la comunidad científica. Este perisodáctilo presenta 3 subespecies, de las cuales 2 se encuentran extintas, el indio y el vietnamita. De estas se extinguió en el 2010 por la bala de un cazador furtivo. Donde actualmente solo vive el de Indonesia, donde solamente se estipula que viven 50 ejemplares en su hábitat natural. El rinoceronte de Java es el más grande de los animales de Java, y el segundo de Indonesia, llegando a medir de la cabeza hasta la grupa de 2 a 4 metros de largo, siendo más alargado que algunos coches. De alto, alcanzan una altura a la cruz de 1,40 hasta 1,70, llegando a pesar de 900 a 2.300 kilogramos. Y sí, los rinocerontes podrían ser considerados los tanques de la naturaleza, por su peso, su fuerza y su apariencia exterior. Su piel es de color gris claro, carente de pelo en todo su cuerpo, la cual es gruesa y arrugada, que le sirve de protección, llegando a tener un espesor de 1,5 a 5 centímetros dependiendo la región, y con grandes pliegues con pequeñas protuberancias. Normalmente en las zonas donde son más propensos a los ataques, como la grupa, la piel está más engrosada para mayor protección. Cada pie termina en 3 dedos, dotados por 3 poderosas uñas, que le protegen de las piedras, donde para caminar se apoya en toda la planta de su pie. Y esta es una característica de los perisodáctilos, el contar con un número impar de dedos, en esta ocasión 3. Solo cuenta con un solo cuerno, el cual está compuesto de queratina, que llega a medir unos 20 centímetros de largo. Y si te lo estás preguntando, es el cuerno más pequeño en comparación a los otros rinocerontes, donde solamente los machos son poseedores de este cuerno, lo que permite que se pueda identificar a simple vista su sexo. Aunque también existen algunos reportes de algunas hembras que lo presentan, así que no es una regla general y solo aplica para el rinoceronte de Java. No presentan dientes en la parte frontal del maxilar, pero lo compensan con una fuerte almohadilla a partir de su encía, que le permite sujetar su alimento ayudado por su labio superior musculoso y prensil. Algo muy similar a la trompa del elefante, pero este es mucho más reducido que en los paquidermos. Los rinocerontes son conocidos por su baja capacidad visual, donde no les permite reconocer formas ni detalles, por lo que son muy agresivos y atacan a la menor provocación, donde no les importa si es un depredador o un simple animal que se cruzó en su camino. Pero muchas veces, antes de ver algún intruso, lo detectan por otros medios, donde su olfato y su oído están más desarrollados, a pesar del tamaño de sus orejas. El olfato tiene otro propósito como la identificación de su alimento, que se compone de hojas, pastos, raíces, brotes jóvenes y frutos, siendo mayormente herbívoros y ligeramente frugívoros. Son animales solitarios, su territorio puede abarcar de 4 a 32 kilómetros cuadrados, respetando en gran medida los territorios ajenos. Y solamente se les ve juntos en época de apareamiento, o cuando se visualiza una madre y su cría. No existe una época en concreto para el apareamiento, por lo que se reproducen cuando la hembra se encuentra en celo, teniendo un periodo de gestación de 502 días o 16 meses, con un intervalo de crías de 4 a 5 años entre cada una. Sí, uno de los motivos por los cuales son muy raros, y su población ha disminuido en gran medida. La cría comenzará a estar activa a las pocas horas de su nacimiento, la cual se alimentará de la madre durante 1 a 2 años, donde comenzará a valerse por su propia cuenta, para llegar a la madurez sexual de los 3 a los 4 años para las hembras, mientras que los machos lo alcanzan pasando los 6 años. En estado silvestre llegan a un promedio de vida que va de 34 a 40 años, mientras que en estado de cautiverio solo viven unos 21 años. El último de estos rinocerontes vivió en cautiverio hace más de 100 años, siendo que ninguno superó los 20 años en cautiverio.
Sus depredadores naturales son muy escasos. Cuando son adultos, ningún depredador se atreve a darle caza a este titán, si se encuentra sano, pero las crías pueden ser capturadas por tigres de Sumatra, que pueden llegar a pelear contra la madre, o el cocodrilo siamés, que los embosca cuando se acercan al agua para saciar su sed. Pero la verdad no existen muchos estudios acerca de sus depredadores naturales, debido a que solo cuentan con menos de 100 especímenes, y su distribución está muy reducida, por lo que el tigre de Sumatra puede ser especulación mía. El rinoceronte de Java es el rinoceronte más amenazado de todos y uno de los mamíferos más raros del mundo, donde aproximadamente viven de 50 a 70 en Uhud Kulon, en Java, y un grupo menor de 7 a 15 en Cat Tien. Pero en el 2010 este último lugar se le declaró extinto. Esto se debe a varios motivos. El principal es la caza furtiva para la obtención de su cuerno, que se utiliza como medicina natural en Asia, sobre todo en China, donde un solo kilogramo de este puede alcanzar una suma de $60,000. Cosa que al final están consumiendo algo muy similar como las uñas, como ocurre con el pangolín. La gente cree que este tipo de productos los va a curar de cualquier dolencia o enfermedad, por lo que se les da una caza injusta, además de que la queratina no tiene propiedades medicinales. Pero ese es el motivo más conocido por la gente, pero existe otro que no muchos hablan: la guerra. En esta ocasión la guerra de Vietnam, donde se colocaron minas terrestres y se utilizaron armas químicas como el agente naranja, cosa que llevó la muerte a miles de personas, así como a otras especies, entre ellas el rinoceronte de Java, que habitaban en este país. Cosa que no muchos tocan al hablar de la guerra, que no solamente mueren humanos injustamente, sino también otras especies. Esto sumado por la destrucción de su hábitat, la contaminación, la cacería con fines de trofeos y su baja tasa reproductiva. Sí, muchos dicen que un factor es el causante de la extinción de una especie, pero lo cierto es que es multifactorial. Por lo que se tiene un gran control de la zona donde actualmente vive, y prohibiendo la cacería de todos los rinocerontes. Pero esto no ha impedido que se casen, aumentando en mayor medida el precio del cuerno en el mercado negro, sobre todo en China. Por lo que una medida poco factible es crear esta especie en la región, y los adultos que mueran de forma natural, el cuerno sea vendido para estos fines, cosa que es muy complicada debido a la baja población y su poca adaptación al cautiverio. Lo que pone a esta especie en una situación crítica y en espera de un milagro, en donde se cuiden y se monitoreen a todos y cada uno de los especímenes que quedan, y que de un momento a otro la gente cambie sus costumbres, que es una cosa que han hecho durante 2000 años. Uno de los mamíferos que compone la megafauna terrestre de Asia, siendo uno de los más queridos y valorados por la gente, en algunas ocasiones por cuestiones completamente erróneas. Uno de los titanes que dejará una huella triste en su camino, a menos que alguien como tú se interese por este animal, para así buscar una pronta solución. Eso es el rinoceronte de Java. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta. Localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue: ¿cuántas vaquitas marinas existen actualmente? Y se encontró en el minuto 2:45 y fue respondida por Pixel Ghost Trick, aunque se equivocó, y MSM César. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejarme un comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!